Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Está lloviendo, domingo rico, con lluvia y en realidad no está haciendo nada de calor, lluvia suave, por lo menos aquí donde estamos, en Santa Tecla, lluvia suave. Domingo 22 de septiembre y son ya las 8:19. Qué rápido pasó el tiempo. En medio nos pusimos a platicar un poquito con Wilfredo y se nos fueron 20 minutos. Bueno, esta noche querida comunidad, vamos a conversar Ujú. con Wilfredo Flores, una figura que, bueno, lo poco que hemos conversado ahora está en política, digamos, desde el 2017-2018. Fue asesor de uno de los hermanos de Nayib Bukele, fue parte de la estructura departamental en San Salvador de Nuevas Ideas, tuvo el espacio de formar o integrar esos espacios de confianza íntimos en estas estructuras, digamos, de alta dirección en Nuevas Ideas. Y a partir de hace, ¿qué será? Unos tres meses, 4 meses, tiempo pasa rápido, pero ha empezado a compartir, digamos, esa vivencia, esa experiencia que tuvo dentro de Nuevas Ideas y también a compartir algunas situaciones que le llevaron a tomar la decisión de salirse del partido Nuevas Ideas, el partido que en ese momento se vendía como la enorme renovación, como la mayor renovación de la política en el país. Ahora vamos a tratar de explorar varios temas, se los voy a poner para que usted no nos deje y se quede hasta el final. Vamos a explorar en primer lugar cómo interpreta Wilfredo, si ya habían señales o indicios de esta nueva etapa en la que la familia Bukele ha entrado, una familia que entra a ser terratenientes, cafetaleros y ahora son parte de el grupo económico que se sienta en esa mesa donde está el poder económico. Vamos a ver si eso venía desde antes, se forma ahora, es algo nuevo. Vamos a tratar de explorar eso y otras cosas que se desprenden en este ejercicio que hemos identificado, incluyendo la reciente visita que hace Nayib Bukele ahora en su formato de empresario cafetalero para reunirse con el magnate de la tecnología, Elon Musk. Bueno, y hay que decirlo, acompañado por sus dos mujeres más fieles, ¿verdad? La venezolana Sara Hanna y Eh, bueno, la y otra Sofía mujer Medina. y Sofía Medina, que sabemos que ahí se mueve el poder, entre esas dos mujeres hay poder. Y que Bueno, también vamos a seguramente, conversar, y que sí, seguramente ha perdón, puesto a alguien a vernos, te digo, para. de más segura que sí. Yo Vamos a ver, siempre digo, también sí. vamos a explorar con Wilfredo eh, qué pasa con algunos aspectos que siguen en realidad relevándose o revelándose, perdón, sobre Alejandro Mason. Hay varias cosas ahí. ¿Por qué se protegen nombres? Hay tanta información de casos específicos y puntuales como Ciris Luna, Guillermo Gallego, Ernesto Sanabria, Herbert Saca. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué en realidad pareciera que cuando aparecen esos nombres se apagan todas las luces? ¿Qué sucede ahí? Y por último, vamos a tratar de conversar algunos aspectos relacionados a las denuncias últimas que hizo eh, en su última entrevista, ¿verdad? Que diera a Marcelo Larín, la señora Taja. Ahí hay denuncias claras de que se pide dinero bajo la mesa. ¿Por qué el gobierno no ha movido nada? ¿Por qué no aparece ningún fiscal? ¿Por qué no se ha abierto ningún caso? La justicia en realidad, ¿para dónde apunta? Bueno, hay varios temas interesantes que vamos a tratar de explorar. Y bueno, quiero darte la bienvenida, Wilfredo. Gracias por hacer el tiempo y conversar con nosotros. Oh, hola, saludos a todos y gracias a ti por el espacio. Y bueno, estamos listos. Y yo siempre digo que cada vez que nos ven acá, a muchos políticos les tiemblan las patitas, ¿verdad? Porque no saben si vamos a sacar nuevos casos de corrupción, porque entonces,
esto empieza, Marvin, o sea, perdón, Franklin, esto Sí, empieza, o sea, sí, eh, sí. así como ya empezaron a salir, no, hombre, que no se extrañen si van a ir saliéndose, sino, decime vos una cosa y que la gente piense en algo, sino por qué le pusieron reserva de información por 7 años. O sea, si no existieran tantos casos de corrupción, ¿por qué la necesidad de la reserva de corrupción? ¿Por qué la necesidad de que lo primero que hiciera la Asamblea, que entró en el 2021, fuera perdonar todos los posibles o los crímenes de corrupción de la pandemia? Si no existieran, ¿por qué vas a decir, no, la ley Alaví? ¿Te recordás de la famosa ley Alaví? O sea, si todas estas cosas no existieran, ¿por qué la necesidad de hacer eso? Entonces, creo que desde ahí hay que empezar a reflexionar que cuando el río suena es porque piedras trae, vea. Si es que Sin duda. pregunte ahí la gente que estamos abiertos. Bien, vamos a tratar de aprovechar al máximo y ahora solo me queda darle la bienvenida a ustedes. Ya saben, es el propósito de este canal y de esta comunidad es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Ese es el propósito que nos mueve. Esa es la motivación principal por la que todos los días estamos aquí y ustedes saben que somos una comunidad que dentro de todas las cóleras y las irritaciones que nos da la política, tratamos de mantenernos en ese manejo, digamos, de los contenidos. Ujú. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que compartan este contenido y que por favor vayan preparando sus comentarios, sus preguntas para Wilfredo, sus dudas, ¿qué serían sus conclusiones, sus análisis, sus reflexiones? Mándennos, que los vamos a leer y vamos a ver cómo va reaccionando Wilfredo de esta plática que vamos a tener en este, digamos, Que hora y algo, ¿verdad? Hora ya, y algo. ya Wilfredo, abrimos empecemos el, por, ya abrimos el vamos, barcito, así que abrimos el aprovechen, ¿no? barcito. Sí, cabal. Aquí la gente, fíjate, Wilfredo, que la gente, pues sí, me reclama que no hay trago, que no sé qué, que la cerveza, que el Bueno, hay vino. Pero lluvia, y cojan su cafecito con pan, ¿no? La no, cerveza pero, alta, ¿te acordás de esa mieluda? les digo yo que aquí les damos en realidad un buen vaso de conocimiento para que se lo tomen y le ayude a abrir la mente. Así que ahí Como el está. otro, no tomen su café amargo. No, la medicina amarga, no. Aquí no hay de No, eso. porque seguramente habrá alguien que no aguante este contenido, pues, porque aún hay gente Es ahí que probable. todavía sigue defendiendo. O sea, hey, después de ver Increíble. de que alguien se ha enriquecido de manera inexplicable con nueve Ujú. millones, 8 de dólares en tierras compradas, es que no hay otra explicación más que no sea la corrupción y tamales ocultos, pues. O sea, Sí. y el Bueno, que no lo ve, empecemos por ese tema. El de, nuevo rol de Bukele y su familia. No es de Bukele aquí. Habla de todos los hermanos, de su esposa y hasta de su mamá. Aparece en la investigación que se ha publicado recientemente y que tiene elementos y datos generales. Hay para darse gusto viendo ahí hay para seguir cómo se escarbando. logra. La pregunta, ¿cómo es que Bukele llega a hacerse cafetalero en el lapso de 3 años? ¿Sabes? De dónde sale esa operación? ¿Estaba planificada? ¿Conocieron o tuviste algunas señales de que, porque aquí se ha venido hablando, Wilfredo, de que el propósito principal de Bukele no era cambiar la política, sino obtener una silla en esa mesa de los oligarcas? ¿Tú tienes elementos que puedan enriquecer la información de la gente sobre este tema? Hombre, más allá de haber compartido con ellos, hasta cierto punto también haber construido parte del partido, yo creo que tú tienes una visión bastante clara de los partidos políticos cuando tú hablas y dices de lograr formar las estructuras internas. Tú entiendes lo que hace un secretario departamental porque tú has sido parte, según entiendo, de un partido político y tú Sí, entiendes del frente. claro, y tú entiendes la capacidad política que es ser el secretario departamental de la capital de San Salvador. Y también el hecho de haber compartido con ellos, uno sabe de que las ambiciones pues son grandes. Si no existieran esas ambiciones grandes, ellos no hubieran mandado a callar a Alejandro Mason. O sea, por algo mandas a callar a alguien, porque sabe demasiada información que al final se vuelve un tema peligroso dejarlo
vivo, pues, o que esté en la vida pública hablando justamente antes de las elecciones del 2024, que eran elecciones importantes, porque si la Asamblea no ganaba mayoría, él no se podía reelegir. Entonces, no es que ellos tuvieran un plan en cuanto a, vamos a comprar esa tierra, nos vamos a tomar el país, pero me recuerda a alguien. ¿Tú te recuerdas de Ujú, esta famosa historia de Somoza, de cuando le preguntaron, mire, se habla de que usted tiene una grande finca en Nicaragua? Y él dijo, sí, dijo, es Nicaragua. Es que él ujú. consideraba su finca en Nicaragua. Pues solo de ese personaje me recuerda, ¿no? Porque al final ellos están haciendo del Salvador su finca, Su finca. literal. Si te das cuenta, han tomado el poder de la Asamblea Legislativa, se han tomado el sistema judicial al poner un fiscal impuesto y a exponer a sus jueces. Y ahora están comprando 363 hectáreas de tierra. Hey, deberíamos de ver quiénes son los mayores poseedores de tierra ahora del país. Tal vez los Bukele. Debería ser interesante ver en qué parte de la lista salen los Bukele para que la gente se dé cuenta. No, señores, esta fortuna no se crea de la noche a la mañana, aunque ya tengas tus millones en el banco. Y te lo explico el por qué. Y que la gente, bien sencillo, esto puede la gente ponerlo en Google, poner en Google fortuna de Joe Biden. Te vas a dar cuenta que la revista Forbes en el año 2023 hicieron un estudio sobre la fortuna de Joe Biden. Joe Biden en sus 4 periodos de mandato presidencial incrementó su fortuna y su capital o su patrimonio en solo 2 millones de dólares. Si Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, incrementó su fortuna solo en 2 millones de dólares durante 4 años, ¿cómo es posible entonces que los Bukele, siendo Nayib presidente de un país pobre y pequeño como El Salvador, con un PIB muchísimo, pero muchísimo más pequeño que el de Estados Unidos, haya podido incrementar su fortuna en 7.5 millones de dólares? O sea, ¿cómo es posible si no es con corrupción? Así de sencillo es. O sea, aquí no hay que tapar el sol con un dedo, obviamente. Como no nos dan acceso a la información que debería ser pública, no lo podemos saber exactamente por el momento. Pero el poder es efímero y además el poder ellos lo tienen por este momento y en un momento se les va a acabar y ahí les va a tocar que ser juzgados y que responder cómo es posible que ellos han incrementado en 7.5 millones de dólares su fortuna cuando el presidente de Estados Unidos en el mismo periodo solo incrementó en 2 millones de dólares. Hey Franklin, decime vos, ¿qué otra explicación le encontrás? ¿Qué otra explicación le puede encontrar la gente? Si el presidente de Estados Unidos solo incrementa en 2 millones y tú en el mismo periodo en 7,5 millones de dólares. Ujú. ¿Y cuánto está Pero ganando él? ¿O eso será es lo que sabemos hasta ahora. Eso es lo que eso? sabemos hasta ahora. ¿Y sabes lo que llama la atención? Porque ellos son empresarios, eso todo el mundo lo sabe. O sea, no es que sean tontos haciendo negocios. Uno no es que dice eso. No es que no tengan derecho a comprarse las tierras. Sí, tienen todo el derecho. El problema es que ahora comen y viven de nuestros impuestos. Ujú. Es decir, la señora que vende tomates en la tiendona, el de la pupusería, el que va al call center, el que trabaja incluso en el gobierno, le está pagando sus sueldos. Esa finca es de los salvadoreños, no es de los Bukele, porque esa finca seguramente ha sido pagada con impuestos salvadoreños. Y porque cada mes el presidente está recibiendo su sueldo de los salvadoreños, de los impuestos que cada persona le está pagando, de los impuestos de cada bicho colcentero allá en Santa Tecla y en todas las partes del Salvador. De todo eso es que ellos se han podido comprar esa finca. Ahora una pregunta. Ujú, Yo recuerdo, eh, creo que fue en el marco de la pandemia, ujú. que le preguntaron, creo que fue un periodista del Faro, si no me equivoco, o de Gato Encerrado, no me acuerdo. Faro, Factum, Gato Encerrado, pero le Uno de esos que preguntó ellos no aguantan. de los que no aguantan y en realidad hasta se le cayó la careta que andaba, no se la podía poner Nayib Bukele esa vez. Él había estado reunido
esa mañana o en ese día anterior con el grupo económico, con la oligarquía económica. No sé si te acuerdas de esa fotografía. Al día siguiente como aparece remesa para y todo. anunciar, estuvo allí, llegaron al despacho de él, hubo una fotografía. Al día siguiente va, o ese mismo día, no estoy seguro del tiempo, llega y da una conferencia de prensa para anunciar que iba todo el recurso de apoyo y todo lo demás. Y le preguntaron sobre su hermano, Karim Karim. Bukele, y le dijeron, mire, y eso no es nepotismo. Y él empezó a dar una explicación y enojado, se veía que estaba un poco descompuesto. Y dijo, no ganan nada, ellos me ayudan, lo hacen ad honorem, no sé si te acuerdas de eso, lo hacen ad honorem, ellos los tengo ahí porque es la máxima confianza que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te pongo esto? Porque hoy resulta que todos han comprado, hasta su mamá, su esposa, los hermanos, todos han comprado tierras y ha incrementado el volumen de la acumulación de su riqueza como familia, pero todos han comprado tierra. Entonces tú te preguntas, ¿será que los hermanos en realidad están metiéndole la mano también a los fondos públicos? Hombre, hombre, mira, qué buena reflexión la que has hecho, porque obviamente uno no puede comprar tierras de esa magnitud. Número uno, si has trabajado ad honorem para el gobierno. Y número dos, como el mismo Ernesto Castro lo ha dicho, si usted ve a un político que se compra fincas, que se compra carros, solo hay dos opciones, dijo. Una que es mago y la segunda que sea corrupta. Pero como no es mago, es corrupto. Uh -huh. O sea, Sí. mira, es tan sencillo. Si ellos no hubieran operado como una mafia y hubieran puesto a sus hermanos, a su familia, en todas las posiciones del gobierno estratégicas o incluso a su tío, pues quizás le hubiéramos dado el beneficio de la duda. Pero acá no hay otra explicación, porque obviamente cuando tenés a tu familia operando junto contigo, al final eso se vuelve un negocio familiar. Ahora entendemos por qué tiene a su hermano dentro de la política y dentro de la presidencia. Sí, obviamente ellos lo que quieren es ser los siguientes oligarcas de El Salvador. O sea, en El Salvador hay empresarios que son empresarios trabajadores que su fortuna la tienen porque han echado riata trabajando, porque durante el tiempo de la guerra, después de que les ponían bombas, sea quien sea, o después de que les pasaba lo que les pasaba, ellos se levantaban al siguiente día e iban a trabajar. Ese es nuestro pueblo salvadoreño. Y hay empresarios en El Salvador que les doy mi respeto, pueden ser multimillonarios, magnates, oligarcas, pero se han ganado su puesto en El Salvador. Pero no Uh como lo -huh. están haciendo los Bukele, que han utilizado los recursos del Estado y que en 5 años han multiplicado por 100 veces su fortuna. O sea, eso no tiene otra mayor explicación que la corrupción. Y claro, Uh -huh. ¿qué mejor estrategia que tener a tu familia ahí para que te cubran los trapos sucios, ¿no? Para nunca Uh -huh. sacarte los trapos al sol, porque al final todo se queda dentro de la familia y los problemas, en vez de sacarse a la luz como debería de ser, porque es dinero del pueblo, se sacan en el ámbito familiar o mientras están tomando la cena. Lo que nosotros queremos es que nos digan qué están haciendo con ese dinero. ¿Están recibiendo sueldo sus hermanos? ¿Cuánto están recibiendo? ¿O acaso el del Banco Central de Reserva de sus $40,000 les está pasando $30,000 a Bukele para que su sueldo? ¿Tú sabes cuánto es el sueldo del presidente? La Constitución de la República lo establece claramente. O sea, si alguien Sí. quiere saber cuánto gana el presidente, gana $5,000 y algo. Uh O -huh. sea, Sí. No te dan la cuenta tampoco. hey, brother, ¿cuánto es $5,000 durante 5 años? O sea, Vamos a hacerlo rápido. $300,000. 5 años. Eso Te es estoy... lo que en teoría Bukele ha ganado durante 5 años, unos $325,000. Ahí está, $325,000. Imagínate. Ahora, ahora, él no ha estado en teoría, porque un presidente no puede estar haciendo negocios cuando es presidente, porque hay varias situaciones ahí. Por ejemplo, ahora, bueno, no quiero saltarme, quiero irme así, mira. Ordenadito, ¿verdad? Es que si no, después se me van a quedar los temas. Nos Tú emocionamos. fuiste,
Tú fuiste asesor de uno de los hermanos. Tú fuiste asesor de uno de los hermanos. ¿Cómo sostenía la dinámica, la actividad y la agenda? Porque en realidad una campaña política requiere recursos, una operación política requiere recursos, requiere Muchísimo. vehículos, logística, asesores, comunicación, movilidad, etc. O sea, requiere recursos. ¿Cómo se han financiado sus hermanos a partir de la dinámica? Tú que lo conociste, no sé si nos puedes compartir los tiempos en que estuviste, qué tipo de actividad tenía y cómo crees tú que operan en realidad. Y luego te quiero dejar una última pregunta respecto a este tema familiar para pasarnos al otro tema. ¿Qué tanta familia ha metido Nayib Bukele al aparato público? Ahí te dejo las dos preguntas. A preguntas calientes, ¿no? Mira, primero uno se sostuvo todo el esfuerzo político desde el 2018 hasta el 2019 a puras donaciones, ¿no? O sea, y acuérdate obviamente que las donaciones en política es compra de favores. Uh -huh. El hecho que venga alguien y te dé $1 millón, como ellos lo consiguieron antes de las elecciones, más otros millones por ahí, eso es compra de favores. ¿Por qué crees que tienen a un banquero por ahí que se llama Juan Pablo Durán en la cárcel? Uh -huh. ¿Quién era el que les conseguía dinero? O sea, yo te lo digo, o sea, él fue una de las personas que hizo gestiones para conseguir dinero y financiamiento para el partido. Y te hablo de millones. ¿Y dónde lo tienen ahora? En la cárcel. Entonces, un mensaje también para todos los servidores públicos que creen que, no, a mí ellos no me van a hacer nada porque soy demasiado importante, les hago esto, les sé estas cosas. No, si el otro les había conseguido millones, les daba millones en su oficina, ahí llegaba Carolina Recinos, la suegra de Yusef Bukele, Lorena, y él le facilitaba millones de dólares. Y mira dónde lo tienen ahora. Entonces, que no se crea, vea, de que solo porque están ahí van a salvarse o los van a salvar. Entonces, todo este esfuerzo político se llevó a cabo a puras donaciones, ¿no? De gente que sabía que tenían que comprar esos favores políticos. Ahora bien, ¿por qué ellos no lo revelan? Bueno, habrá que ver quién les habrá dado dinero, vea. Y hay algo interesante, fíjate, Franklin. En El Salvador, sí es cierto, los mismos de siempre, Arena y el FMLN, pues al final robaron, vaciaron el país, pero se había avanzado en un tema, que en El Salvador los partidos políticos están obligados por ley a declarar sus ingresos, a declarar sus patrocinadores, y eso Uh es así y en todo el mundo. Eso es así en Estados Unidos y en Europa, porque los financistas de un partido son los que mandan. -huh. Entonces, ¿por qué el partido, y esto va para Javier Sabla, Bukele, quien quiera agarrar la pedrada, por qué el partido, hasta este momento, después de casi 5 años de su fundación, por qué no nos ha revelado quiénes son sus financistas? ¿Por qué no nos ha revelado dónde sacan todos esos millones para comprar motobombas para ir a fumigar? ¿Por qué no nos han revelado dónde sacan todos esos millones para camisas de Ernesto Castro, o para camisas de Nayib Bukele, o para camisas de Devuelvan lo robado, o para camisas de Nuevas Ideas? ¿Por qué no nos han revelado dónde sacan todos esos millones para todas esas fiestas infantiles y sillas de ruedas que andan regalando los diputados? Porque lo están sacando del Estado. Cuando el partido Nuevas Ideas, después de haber ganado las elecciones, empezó de nuevo porque sabía que se venía la campaña política del 2021, ellos empezaron una operación masiva en la que se vieron involucrados los asesores venezolanos y fueron Uh -huh. ministerio por ministerio identificando los recursos que tenía cada ministerio. Es decir, alguien quizás que ha estado en gobierno me va a comprender, pero para que la gente entienda, el Ministerio de Seguridad y Justicia, por ejemplo, tiene canchas, tiene fondos para combatir la delincuencia, tiene fondos de prevención. Gobernación o el Ministerio de Gobernación tiene fondos para láminas, por ejemplo, tiene fondos para que a alguien se le quemó la casa, tiene fondos para dar alimentos.
Y así, ¿no? El Ministerio de Salud tiene medicinas. Entonces, los venezolanos fueron de ministerio en ministerio, sentándose con cada ministro con autorización y bajo autoridad del presidente para identificar y extraer esos recursos del Estado, podérselos inyectar al partido después y para que la campaña del 2021 sea efectiva. Así fue como Mm. lo han armado. Y por eso es que ellos no nos van a revelar nunca a sus financistas. La reserva de información en realidad tiene eso, es cubrir todo el movimiento que se hace para sostener la operación partidaria, en tu lógica. Es correcto. Y no solo la información partidaria. O sea, eso es para encubrir a Sofía Medina, Carolina Recinos, Nayib Bukele, Karim Bukele, Chito Catán, que es su secretario privado. O sea, eso es para encubrir a toda su familia. Tú me preguntabas qué tanta familia está Ujú. dentro del gobierno. Bueno, cuando a mí me obligan, porque a mí me obligaron, a mí me convocan un día martes de noviembre a la sede nacional de Nuevas Ideas, que por cierto queda al lado de un burdel. Curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿A dónde era? vaya usted a ver las coincidencias, ¿no? Bueno, acordate que la familia Bukele, bueno, los hermanos Bukele, vienen de administrar antros y discotecas, y de Sí, ahí pasan a convertirse en terratenientes y cafetaleros. O sea, correcto. hay un pequeño cambio, pero en el pasado estaban cerca de eso, ¿verdad? Bueno, me convocan, ¿no? A una reunión y me dice Alejandro Vázquez junto con Edwin Ramírez, Alejandro Vázquez, el director ejecutivo, o sea, la persona que en teoría él tendría que ver temas administrativos y que está abajo del secretario, que es Javier Sabla, ¿no? Pero él es una figura política y él va también de ministerio en ministerio obligando a todos aquellos que no quieren a que firmen para que salgan recursos para el partido, ¿no? Entonces ese es su papel. Un poco Mm. como la mano negra, ¿no? Del partido Nuevas Ideas. Sí, la mano peluda. La mano peluda, justamente. Y estaba Edwin Ramírez, estaba el nuevo director de organización, Freddy Caispal, creo que tiene su apellido, y Alejandro Vázquez, y estaban los tres, y me dicen, de aquí no salís mientras no nos firmás la carta de renuncia. Ujú. Hey, brother, Como, como director de San Salvador. como director de San Salvador, o sea, están hablando de alguien que ha sido elegido por las bases, lo están obligando a renunciar. Es decir, a nosotros no nos importa lo que las bases quieran. Nosotros simple y sencillamente no te queremos acá, si es que no salís hasta que no renuncias como secretario. Y estamos hablando de personas que tienen una pistola en su cadera y otra escondida abajo de los tobillos. Y cuando ese tipo de personas te llaman a la sede nacional, te encierran y te dicen, de aquí no salís, ¿cómo te vas a sentir vos? Bueno, el punto es, ¿sabes a quién mandaron de reemplazo? Ujú. A Ricky Bukele. Otro primo. Claro. Entonces, ¿qué me reemplazó a mí? Un Bukele Ujú. como secretario departamental. ¿Qué te quiere decir eso? Que en todos los puestos estratégicos de confianza e importantes, que de verdad son estratégicos, ellos han puesto a Sí. alguien que sea Sabla o Bukele, pero que al final, o que sea Sabla Bukele, ¿no? Como Ricky, Ujú. que al final, pues como saben que son familia, pues existe mucha menos posibilidad de que salgan temas a la luz. Por eso es de que su periodo presencial y todo este tema de nuevas ideas no ha explotado aún, porque hay mucha familia envuelta. Y cuando hay mucha familia envuelta, es mucho más difícil quebrar el asunto, porque se lo piensan dos veces, porque no solo es dejar al país y empezar a hablar, no, sino que también es que toda tu familia se te venga en contra. Ujú. Que Nayib Bukele al final fue muy inteligente para robar y para crear corrupción. Sabía que si ponía personas que no eran de su familia, había mucha posibilidad que hablaran. Pero si ponía a alguien de su Ujú. familia, pues era más controlable porque le hablaba a la tía y, ay, ¿cómo lo ve? No, es que fíjate que ahí medio se expresa, ¿no? Ah, bueno, pues movámoslo, quizás mandémoslo a descansar, ¿no? Si no, mira Ujú. el otro, el que es director de CIFCO,
¿Cuánto gana El él? otro primo. Ajá. Claro. ¿Y qué hace? O sea, tenés primos, hermanos, tíos, sobrinos. Hey, brother, aparece fiesta navideña ahí. Parece el de las 12 de la noche, que toda la familia reunida. Pues eso es lo que están haciendo con nuestro país. Literal, ellos tienen una fiesta navideña de las 12 de la noche, han invitado a su familia y el resultado va a ser que van a ser los siguientes oligarcas del país. Vamos a pasar a este tema porque aquí entra el tema de la justicia. Antes de entrar al caso Mason, quiero preguntarte, eh, ¿qué nivel de justicia crees que hay para operar en función o en contra de este tipo de corrupción política que está evidenciada? Pues hay casos concretos que se han ya expuesto públicamente y hay otros que han sido denunciados y que fueron congelados, ¿verdad? Ahí aparece desde el ministro de Salud, aparece Agricultura, aparece centros penales, aparece, bueno, la lista es larga. ¿Crees tú que haya en esta lógica o en este tiempo alguna decisión de sacrificar? Porque no veo que haya operación de un sistema de justicia que vaya tras ello. Más bien va a ser en la lógica de sacrificar a alguno para tratar de limpiarse las manos o lavarse las manos. ¿Ves tú que eso pueda pasar? ¿O crees tú que de verdad puede haber un sistema de justicia que los investigue y los procese? Tomando en cuenta que está este fiscal, por supuesto. No, o sea, el que crea que en El Salvador va a existir algún tipo de justicia o investigación en contra de ellos en este momento, es mentira. Y te lo pongo bien sencillo. Es fácil decir, como él dijo, ¿no? Yo mismo le pido a la fiscalía que investigue todo mi gabinete. Decime vos si se ha iniciado alguna auditoría o investigación hasta este momento. Ninguna, ninguna. Entonces, obviamente, ellos pusieron al fiscal porque era el que les iba a tapar los trapos sucios. Y aquí existe algo que es guerra psicológica, como diría alguien, ¿no? Fíjate de que cuando tú empiezas a mover 300 personas de la Procuraduría General de la República, Ujú. ¿qué mensaje crees tú que le estás mandando a la gente de la Fiscalía, de la Corte, que tal vez dice, hey, fíjate que aquí hay corrupción, hombre, deberíamos de investigarlo? Ujú. Ellos dicen, hey, ves claro que si empezás a perseguir a los Bukele vas a ser de los siguientes despedidos. ¿Tú crees que los que han despedido de la Procuraduría son aquellos que les caen bien? No, si ellos seguramente confiaron en alguien dentro de la Procuraduría y le dijeron, mira, hacete una lista de los que están a favor nuestro, de los que sí y los que no, y que los que no, pues que se vayan, pues. Y los que están Sí. a favor nuestro, que se queden. Y como todo esto es un círculo, pues los fiscales, los jueces se dan cuenta y saben, hey, mira, están despidiendo, cuidado, no vayan a venir ahí, así es que mejor no hagas ruido, no empieces a investigar eso porque te van a despedir. Y lastimosamente vivimos en un país en el cual, pues es pobre y la gente muchas veces por cuidar su empleo, que yo los entiendo, pues prefieren quedarse callados y no destapar la corrupción porque saben que al final les va a llegar sus días porque el sol es demasiado grande que no se puede ocultar con un dedo. Así es Van que a, la justicia en el país es selectiva. Si han investigado a los que ellos han investigado, es porque les conviene investigarlos porque les tenían demasiados trapos sucios e iban a hablar. Juan Pablo Durán, por ejemplo, el exdirector de Bandesal, él, además de haber conseguido dinero para el partido, y te hablo de millones, que fue el que sí, consiguió. Aquí tenés un día antes de las elecciones. Tú sabes lo que cuesta una elección. Para que la gente sí, se haga una idea, aquellos que tal vez nunca han participado en un proceso electoral o en día D, como uno le llama, ¿no? El día de la elección, hay que gastar gasolina para que cada persona vaya a la mesa de votación. Porque cuando usted va a votar, ahí hay una persona de nuevas ideas o dos cuidando el voto. ujú, Aparte de eso, existe el jefe del que cuida la voto en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas personas necesitan gasolina. Estamos hablando de 60,000 personas que ese día, como mínimo, cada uno iba a necesitar de 30 a $50 por persona.
¿Cuántos millones son esos? ¿De dónde salió ese dinero? Entonces, todo eso es una cantidad de dinero exorbitante, la que ellos necesitan, ¿no? Entonces, no hay otra manera más de ver las cosas que simple y sencillamente han creado una piscina de corrupción en la cual ellos están nadando tranquilamente junto con toda su familia. Claro, ahí hay una parte de responsabilidad de la gente en el sentido que de forma estúpida le da el poder a una sola persona, todo el poder a una sola persona. Y eso francamente hay que decirlo que un país que hace eso es como que te dé un cheque en blanco y vos me dejas en la calle, de concreto. Y eso es un poco lo Fíjate que ha que pasado con la gente. yo entiendo, y yo entiendo, de verdad entiendo el hecho de que ahora nosotros veamos que fue tonto hacerlo. Uh -huh. Pero también entiendo la gente que ha confiado en ellos y no es que lo justifico, pero A ver. yo digo, bueno, los entiendo y qué bueno que lo hicieron, pero qué bueno y ojalá que estén abriendo los ojos y ojalá que vean que no es la manera correcta. Y la Uh -huh. razón es porque nuestro pueblo en El Salvador había estado pasando por el tema de las pandillas por tanto tiempo. Había sido robado por millones por arena y el frente. Hemos salido de la guerra, hemos ido construyendo nuestra democracia poco a poco. Hey, habíamos llegado al punto que habíamos podido llegar a juzgar a un expresidente, cosa que en El Salvador yo nunca creí que así iba a llegar a ser posible. Bueno, a tres, A tres, llevabas tres. Y ojo que imagínate, esto, Wilfredo, esto se hizo antes del gobierno de Nuevas Ideas. O sea, eso, antes de de hecho, se hizo en el periodo del FMLN. Flores, Tony Saca y, y Mauricio Funes. claro, y no es Ellos porque el tres. FMLN ahora sea un buen partido o lo haya sido, no, es porque la gente lo exigió. O sea, no es cuando ellos dicen, volvamos a los mismos de siempre. No, señores, no se den paja, si es que nosotros no queremos más arena y el frente ni nuevas ideas. Nosotros lo que queremos es justicia. Entonces, el punto de rebalse, cuando lleguemos a ese punto de rebalse, la gente le va a exigir también a nuevas ideas. ¿Y qué va a tocar? Bueno, fundemos otro partido, organicémonos, porque estos ya mamaron demasiado, ¿no? Y hay que juzgarlo y tienen que pasarnos facturas y devolvernos las tierras, si es que así toca, pues. O sea, Sí, entonces al final la dice, luz, cuando uno se levanta en la mañana, si tú te pones frente a la lámpara, no, hombre, va a ser ofensivo, ¿no? Y es mentira, uno queda como atontado. La luz se va viendo poco a poco. Entonces ahora la gente va viendo que, hey, fallamos en darle el poder absoluto, en confiar. Ahora entendemos por qué la Constitución decía no a la reelección del presidente. Ahora entendemos por qué la Constitución manda que los tres órganos del Estado estén separados y sean independientes. Pero pues, eso ujú. gradualmente, poco a poco, cuando la gente se dé cuenta que el salvadoreño es una persona cachimbona, trabajadora y que además de respeto, también merece que sus políticos le cumplan con la Constitución y que la En eso Constitución estoy de acuerdo. manda garantizar la seguridad de cada ciudadano del pueblo. Señores, lo que Bukele ha hecho, lo único que él ha hecho es cumplir ese paragrafito de la Constitución, pero todos los demás se los ha saltado. Entonces, tengamos dignidad. Gracias por la seguridad, pero te falta todo esto. Bueno, quiero cerrar este capítulo de el Bukele terrateniente y cafetalero, con su visita al magnate de la tecnología, Elon Musk, que básicamente lo que aparece es que llega a ofrecerle su café. Eso, digamos, porque no hay ahí, en todo el relato que hemos visto público, o a menos que yo no lo haya encontrado, pero en todo el relato público no hay agenda de país. No se hace acompañar por empresarios, no se hace acompañar por actores del país, eh, ni siquiera ministros se ven ahí. Se ve a Sara Hanna, la asesora del gobierno, digamos, en la sombra, y se ve a Sofía Medina, que es parte, digamos, de ese grupo familiar que está, digamos, el que tú dices, el que está listo para esconder todo cuando de repente hay alguien que pregunta. ¿Qué te parece esa operación? ¿Cómo se la interpretarías a la comunidad, a la gente que nos está viendo? ¿Qué fue a hacer Bukele?
con ese equipo que lo acompañó. Que se preparen. Y te lo digo el por qué. Primero, porque también Bukele es alguien inteligente. Si no, él no estuviera Ujú, donde está. Pero, como decía mi papá, acá hay personas que son inteligentes para lo malo y hay otras que son inteligentes para lo bueno. Pues este ya sí. no salió inteligente para lo malo, o sea, para hacer los tamales bonitos, gordos, esconderlos y comérselos con su familia. Para eso nos ha salido inteligente. ¿Qué fue a hacer él allá a Estados Unidos con Elon Musk? Además de tomar su tacita de café y decirle, este es mi café, seguramente te digo, en el próximo live, Elon Musk le va a proponer, pero todo esto está planeado, ¿verdad? Todo esto está Ujú, planeado. Él le va a proponer, mira, y ojalá que así sea, porque tal vez generan algunos empleos, ¿no? Pero seguramente le ujú, va a proponer, mira, pongamos una planta o hagamos esta inversión en El Salvador, o yo he visto que El Salvador va avanzando, hagamos esta inversión. Entonces, van a anunciar algo. Por eso están callados y por eso no han dicho nada, porque van a anunciar algo, producto de esa reunión van a anunciar algo. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo nos va a beneficiar al país. Porque al sí. final y al cabo, ¿qué pasó con lo de Google? Hey, le pagamos Era, 500 era un millones de negocio. nuestros, claro, 500 millones de nuestros impuestos. ¿Y para qué? Fíjate que cuando Google se anunció que va a llegar a El Salvador, toda la gente, viene Google, que no sé qué, vamos a ser la potencia mundial en tecnología y no sé qué. Y al siguiente día Google anuncia que va a hacer una inversión mucho mayor en Costa Rica y después otra inversión mucho mayor en Chile. Y entonces uno dice, bueno, no es que seamos tan especiales, vea, porque, o sea, si no solo de nosotros hubieran venido. Entonces, sí, seguramente van a anunciar un proyecto y qué bueno que los hagan, pero es que lo que nosotros queremos es que nos digan qué están haciendo con el dinero, que nos revelen todos esos documentos, que nos digan si la factura de Alejandro Mason es cierto. Eso es lo que nosotros queremos, no que le estén pagando 500 millones a Google para tal vez darnos trabajo y poner unas oficinas bonitas y ver esa inversión que nunca llega. Segundo, Ujú. si al final se hace un proyecto con Elon Musk, qué bueno, aplausos, hey, pero también nuestra gente necesita educación, no que le quiten todos los fondos a la UES. Con esos 500 millones de dólares que le dieron a Google, ¿cuántos años la Universidad de El Salvador no hubiera podido pagar becas para que todas esas personas pobres, que como la Constitución ordena, que sea garantizada la educación para las personas de El Salvador? ¿Te imaginas cuánto dinero se hubiera podido invertir en eso? ¿Cuántas personas ahora pudieran estar estudiando? ¿Cuánto hubiéramos podido mejorar la educación en El Salvador? Entonces, al final, no solo se trata de crear baterías en El Salvador, de montar autos, de traer inversión extranjera. Hey, también los tomates y las cebollas cuestan. Y como yo dije en un Twitter ahí, de lives y de palabras no se compran tomates y cebollas. O sea, lo que nosotros queremos ver acá es reducción en los precios de la canasta básica, que si viene inversión, bienvenida sea, pero que no nos cueste la camisa y al final seamos esclavos. Si no nos vamos a engañar, Elon Musk en este momento también es una persona política. Donald Trump le Sí. ha ofrecido un puesto en su gobierno si Donald Trump gana. ¿Porque crees que Elon Ujú, Musk está apoyando a Donald Trump? Y ahora bien, ¿qué pasa cuando Donald Trump gane? Si Donald Trump ya dijo que no quiere a Nayib Bukele, y Nayib ujú, Bukele lo que está haciendo es haciendo lobby para caerle bien a Donald Trump, porque sabe que puede ser con una alta probabilidad que Donald Trump llegue y que tal vez si ahora es amigo o tiene negocios en conjunto con Elon Musk, ¿a qué le va a decir? No, hombre, no seas tan duro con El Salvador, deja a Nayib Bukele en paz, yo me voy a encargar de él. Pero ¿qué pasa ujú, si Donald Trump ujú, le dice a Elon Musk, no, no nos conviene porque Nayib envió al Kroc a Estados ujú, Unidos, lo sacó de la cárcel y porque Nayib todavía tiene a Carlos Marroquín, Carolina Recinos en el partido, en el gobierno, que son los principales entes de la corrupción, y Carlos Slim, el que negoció con las pandillas y el que sacó de la cárcel al Kroc para mandarlo a Estados Unidos. Entonces, el punto de reflexión es, ¿qué tanto les va a durar el romance? ¿Hasta qué ujú. punto va a permitir Donald Trump que Elon Musk
entra en un romance con Nayib Bukele. Sí. ¿Y qué va a Vamos a ver, pasar te cuando dejo. ese romance se acabe, ¿no? Y cuando ya empiecen Sí. en Nueva York a juzgar más al Kroc y ya no haya más que otra que decirle, no, hombre, mira, es que fíjate que, puya, te pasaste pagando también $1 millón al cartel en México para recapturar al Kroc. O sea, el FBI lo sabe, y la DEA lo sabe. O sea, se puede acabar el romance y puede acabar bien feo. Sí, la verdad es que Bukele necesita más que una foto o un proyecto de Elon Musk para poder eh, superar toda esta situación que estamos viendo cada vez más escandalosa de la política que ha impulsado, digamos, nuevas ideas y su familia, ¿verdad? Porque básicamente es su familia la que está al frente. Mira, te tiran preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas para después pasar al otro tema. Bueno, primero aquí felicitan, agradecen, dan las buenas noches, etcétera, etcétera. Dice, pero quiero irme a las preguntas. Dice, hablando de esto último que tocabas, ahí la gente dice que necesitamos insurrección, necesitamos. No, hombre, agárrenla Sí, toda. no, que la gente está agarrando, ya agarró vara de lo que le estás diciendo. Dice, eh, del problema de las pandillas pasamos a ser gobernados por una pandilla. Así no es la cosa, dice. O sea, te responden un poco a lo que tú decías de las pandillas. Eh, ¿Será, Wilfredo, será que Nayib, cuando era alcalde, negoció que no hubieran muertos por pandilleros para que no dañaran su imagen? Eso se podría confirmar. Sí, sí, eso es obvio. Mira, cuando Mario Durán iba a hacer su campaña para el 2021, ¿sabes quién fue el enviado del presidente para ayudarle a Mario Durán en su campaña? Para Uh la -huh, alcaldía de San Salvador. ¿Sabes quién uh fue el -huh. enviado especial? Carlos No, Marroquín. no. Carlos Marroquín fue el enviado del presidente. Y Mario Durán estaba enojado. Mario Durán no lo quería. Pero Nayib le dijo, mira, te mando a Carlos Marroquín para que te ayude en la campaña y que vea el tema territorial, que te hable a las comunidades. Él estaba encargado de negociar juntos con las comunidades. Edwin Ramírez estaba encargado de darles locales de los mercados a todas esas personas que pues si no lo hacían, pues les iban a crear problemas. Entonces, al final, y te soy bien honesto, yo que he estado visitando comunidades en El Salvador, y los del partido lo saben. Hey, si era bonito estar ahí, compartir con la gente una fiesta infantil, sentarse, comerse un pedazo de pastel, disfrutar, comer dulces con los niños, era bonito. Pero uno se daba cuenta que la gente se ponía contenta con un regalo, con poco, con un dulce que lo llevaras, con que lo llegaras a visitar y escuchar sus necesidades, se ponía contenta. Igual era con los pandilleros. No creas que les daban cosas grandes, pero con pocas dádivas los tenías contentos. Es más, Uh -huh, de los juguetes que se daban en cada fiesta infantil para las navidades que ellos hacían en cada comunidad de San Salvador, uh cierta -huh. parte iba destinada para los que mandaban, que eran las pandillas en las comunidades. Y así los tenías contentos. O sea, al final se le concedieron regalos y privilegios a los pandilleros y quien lo hizo fue Carlos Marroquín para que estos se mantuvieran tranquilos durante su periodo, pues, o sea. Entonces, sí, Mira, dentro de esos beneficios, porque se ha hablado un poco de eso, tú lo habrás escuchado, de que las pandillas han penetrado el gobierno, que fueron contratados en el gobierno, que se les han dado espacios en los consejos, que se les han dado espacios en la Asamblea Legislativa. Y bueno, y se ha hablado a tal punto de que hasta llegan algunos casos que son funcionarios públicos. ¿Esto, digamos, tendrá base o solo es un rumor? ¿Cómo lo ves tú? mira, yo sé que la gente sigue con el tema de las pandillas. Las pandillas han evolucionado. Las pandillas ya pasaron al siguiente nivel. Ellos entendieron que el hecho de matar en la calle generaba demasiada mala publicidad y generaba que el gobierno los combatiera de frente. Entonces ellos han entendido y la operación Jaque, por ejemplo, ¿te recordás? Que le desmantelaron moteles, buses, inversiones. Hey, brother, eran como 43, 48 buses que tenían. Uh -huh. ¿Cuánto dineral no es eso? O sea, entonces
todo eso te demuestra que las pandillas han evolucionado. Ahora ya no es que los tengas con tatuajes. Entonces, no es que los nuevos que ocupan puestos del gobierno sean directamente pandilleros y los hayan brincado los 13 o los 18 segundos como era antes. Ujú, No, sino que ujú. ahora tienen negocios con los que eran de las pandillas. Y por eso es que ocupan cargos ahora importantes. Te ¿Como pongo, cuáles? bueno, para que tengas la autoridad suficiente como para que te abran un penal y sentarte con los cabecillas de las pandillas a nivel nacional, o tener la autoridad suficiente como para ir y sacar un pandillero de la cárcel, darle un arma y ponerlo en un apartamento de lujo de San Salvador, después ponerlo en un carro oficial del gobierno y llevarlo hasta la frontera de Guatemala. ¿Vos crees que no tenés poder dentro del gobierno para hacer todo eso posible? Que incluso te Ujú. detiene la policía, carretera a Guatemala, y ¿qué le dicen? El director de tejido social, ahí te dejo quién es, vea. No, hombre, Sí. se presenta y que le den paso, pues. O sea, ¿me entendés que al final ellos han integrado esta estructura y ya no es que ahora sean pandilleros, pero negocian con las pandillas? Saben Ujú, que en cierta parte ellos son parte del pueblo. Se hablaba, por ejemplo, de que había unos de 30,000 a 70,000 pandilleros en El Salvador. Vos sabés, cada persona tiene su madre, padre, familia, hermanos, tíos, sobrinos. O sea, la estructura de las pandillas no solo era una persona, era su familia, porque muchas veces de esta persona que era pandillera y de las extorsiones dependía la economía familiar. Y ujú. al final te llevabas a que casi medio millón de personas se sostenían de esta economía familiar. Y esa economía no se ha quitado de la noche a la mañana, se ha transferido a otros negocios. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ahí había mucho dinero, mucha gente, como para cerrar la tienda de la noche a la mañana y decir, vámonos, vea. Vamos a ver, me estás diciendo que en este gobierno de Nayib Bukele los pandilleros se volvieron empresarios. No solo empresarios, brother. Es que Ujú, no es que el gobierno lo haya hecho, es que es normal. Esto sucede porque cuando estudias la historia, te das cuenta, por ejemplo, que la mafia italiana en Nueva York estaba asesinando en las calles y de repente se dieron cuenta que era mala publicidad, dejaron de asesinar y empezaron a poner restaurantes en Nueva York, empezaron a poner sus ujú, negocios para lavar el dinero. O sea, el crimen es inteligente, así como son los políticos que te roban y evolucionan. ujú. Simple y sencillo. Entonces, no es que el gobierno les haya permitido, es simple y sencillamente que esto es una evolución del crimen. El gobierno ha sido inteligente en ir combatiendo el crimen, eso no lo vamos a quitar, ha puesto Ujú. soldados en cada esquina, pero también ha ido por detrás de estos esfuerzos de seguridad, negociando con las pandillas para asegurarse de tenerlos controlados. Y dentro de Ok. eso existen personas de pieza clave, como el director del tejido social, que ha sido el que ha facilitado todas estas negociaciones, pues. Dice, bueno, les recuerdo para que nos regalen su like. Tenemos casi 600 conectados, Wilfredo, pero pocos likes. No sé por qué la gente no le gusta la plática. Quizás. Díganos si no le gusta la plática, paramos ya, ¿verdad, Wilfredo? Y no sean Aquí tacaños, estamos empilados hombre. nosotros. Sí. Mira, dice, Los likes ese no que cuestan nada. Los impuestos sí, sí, esos bien los pagan y se los aquí, roban aquí después. vi un comentario, Wilfredo dice, pareciera que al invitado no se arrepiente de haber sido de ese tipo de partido que tanto daño le ha hecho al país. ¿Qué Fíjate que reacción tienes? buen comentario. Y qué bueno Ujú. que lo decís. Y gracias a esa persona, no sé el nombre de la persona, te doy la mano y te saludo y te... No doy los nombres No, nunca no, 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 porque no. ellos me piden, pero bueno. Pero lo felicito, porque no es que no me arrepienta, ¿cómo no? Me arrepiento y te soy sincero, me arrepiento de muchas cosas. Yo siempre viví en Europa y dejé, o sea, mi vida en Europa. Yo fui diáspora para irme y trabajar por nuevas ideas. De alguna de esas cosas sí me arrepiento, ¿no? De haber interrumpido la vida que tenía y sacrificarlo para al final, pues terminar peor en el país, ¿no? Pero yo sí soy consciente de que todos estos movimientos políticos tienen que pasar. Entonces yo creo que la gente no tiene que sentirse mal porque ellas han votado por nuevas ideas. Los que tienen que sentirse mal
y a los que tenemos que pedirles reporte de lo que hacen son a nuestros políticos, no nosotros, porque nosotros lo hicimos con buena intención. Nosotros anduvimos de comunidad en comunidad, pero yo no me arrepiento porque mis intenciones sí eran buenas. Si no, no me hubieran pedido la renuncia como secretario departamental. Si no, tampoco me hubieran amenazado con una pistola. Si no, tampoco, o sea, si fuera que yo fuera como ellos, ahí estuvieran aplaudiéndome a todo lo que le digo. Entonces, no me arrepiento porque sé que cada cosa que digo, sé que cada cosa que hice, al final se les va a dar la vuelta y la gente les va a juzgar. Y pues le hemos dado la oportunidad a nuevas personas para ver, para darles el beneficio de la duda, si esta vez tal vez nos responden diferente. Vamos a ver, voy a pasar, que hay un montón de preguntas. Dice, pregúntele si confirma que hubo fraude en el 2019. Dice. Eh, y hubo intentos, hubo intentos. Ahí hay una información que quizás después la voy a revelar porque todavía no la van a aguantar ahora, ¿no? Pero no es que Ah, hubo un fraude sistemático. Nosotros sí teníamos cada partido y especial Nuevas Ideas estableció mecanismos para ir midiendo la capacidad de voto. ¿Y cómo lo haces? Se basa en la capacidad, perdón, se basa en la cantidad de personas que transportas. Tú tienes tus representantes en cada comunidad, tienes tus representantes municipales y departamentales. Entonces, desde el punto más bajo, te va reportando, hey, ¿cuántas personas has mandado? ¿Sabes que estas van a votar por Nuevas Ideas? Sí, va. ¿Cuántos buses hemos sacado de la chacra? ¿Cuántos buses hemos sacado del distrito 5? Va. Y empiezas a hacer números. Ok, ujú. ¿cuántos creemos de que estos son gente que va a votar por nosotros? Quitarle un 40-30%. Si hemos transportado 100,000 personas, quitándole un 30%, sabemos que 70,000 votos vamos a sacar en San Salvador. ¿Cuántos votos ganó San Salvador Mario Durán? Creo que fueron 89,000. Ahí sabes que los números te cuadran. Entonces, así es como el partido va midiendo. Entonces llegó un punto en el que Arena, por cierto, en el año 2019 para las elecciones nos dio un susto. Nosotros despertamos y Arena, buses por todos lados, pickups, microbuses, taxi, Uber. No, hombre, era una movilización enorme. Nosotros dijimos, hey, van a mover bastante gente. Pero los buses iban vacíos. Y nuestros buses rebalsaban porque la gente, pobre gente, Ajá, que la nueva esperanza, que el país iba a cambiar, pobrecita ujú, la gente, ¿no? Y entonces ahí ya nos dimos sí. cuenta, no, hombre, vamos ganando. Cuando empezamos a ver nuestros números, ya a las 10 de la mañana, 11, ya nosotros sabíamos que íbamos con alta posibilidad a ganar. Entonces, Ujú. sí, sí no hubo necesidad de hacer ningún fraude cuando el presidente salió y pidió que la gente saliera a votar, era pues por tirar ese último voto, pero ya se sabía que el gane iba a ser tan grande que Arena y el FMLN no lo iban a poder ocultar. Dice, ¿será cierto que aquellos $300 que se dieron durante la pandemia eran para los pandilleros? Porque No, no, ¿te acordás que hubo sí, un lo de DUI que se repitió? sí, no, lo que pasa es de que eso sinceramente fueron errores informáticos, pero nunca fue la idea de dárselos a pandilleros. Lo que pasa es que el sistema no reconoce si sos pandillero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el Ujú, sistema solo identificó DUIs, se contrastó contra los que quizás no tenían mucho reporte de ganancias en el Ministerio de Hacienda y se les otorgó ese beneficio a las personas que no tenían reportado muchos ingresos, ¿no? Pero dentro de eso sí hubieron errores. El problema es que cuando haces este tipo de cosas, te da también para mucha corrupción, como lo que pasó con el Bitcoin. Si hubieron ujú. operaciones, si hubo gente que supo lo que estaba pasando, manipuló y salió con mucho más dinero, pues. Entonces, el hecho de ocultar la información, aunque haya sido con buena intención, al final lo que genera es que haya mucha gente que aproveche eso para robar. Dice, ¿será que Bukele cuando ya no utilice a muchas piezas las va a desechar, las va a mandar presas o las puede, ya sabes, ¿verdad? Desaparecer, ¿verdad? Trae Pongámosle la cruz desaparecer, encima. como ha sucedido con otros
¿Y cuáles crees que son esas personas que pueden estar en ese riesgo? Uf, en este momento los que están en riesgo son todos aquellos que están trabajando para el gobierno y que su conciencia pues les está molestando. Todos ellos están en riesgo y en general todas las personas. ¿Cuántos despidieron del Ministerio de Cultura? ¿Cuántos han despedido ahora de la Procuraduría General de la República? Esos despidos, Ujú, como te repito, no solo son despidos porque necesitamos ahorrar, también son mensajes. Esos son mensajes para los de la fiscalía, los jueces. También los despidos del Ministerio de Cultura fueron mensajes para todo el gobierno. O se ujú. alinean o se van. Y Se han, están, se- han limpiado la Perdón, casa. Wilfredo, te quiero preguntar esto para que incorpores a la pregunta. ¿Están barriendo también con gente de nuevas ideas, gente que Sí. trabajó para ellos, gente, digamos, que estaba cerquita? Mira, infinidad de gente, ¿no? Del partido que empezó, que viene con ellos desde la alcaldía de San Salvador. Y no es gente activa política, es gente administrativa, es gente que no creas que te mueve una comunidad o comunidades o que ha sido secretario municipal o departamental o representante sindical, no, es gente que ha trabajado siempre en el tema administrativo de las administraciones públicas. Ujú, ujú, Y muchos de ellos se los han sacudido simple y sencillamente porque no quieren dar la firma para corrupción. Te pongo un caso, Nicaragua. ujú, Nicaragua te cobran la famosa mordida hasta para entrar al país. ujú. Cuando tú entras por una frontera terrestre a Nicaragua, si vas en carro particular, no hombre, prepárate para esperar de 3 a 7 horas en la frontera. Y si querés pasar rápido, pase rápido el billetillo y ahí sí, 30, 45 minutos y usted está al otro lado en Nicaragua. Ujú, Hey, ¿por qué pasa eso en un gobierno? Porque los de abajo saben que los de arriba son corruptos. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora con toda la estructura del gobierno? Cuando vean que nuestro Lord, como ellos le dicen, ¿no? Nuestro ujú, presidente se ha comprado una finca de 9.8 millones de dólares y eso es lo que sabemos, porque si tú compras una finca como todo empresario inteligente, no pones todo tu dinero. ujú, Seguramente lo que ellos han sacado ha sido 3 hasta 5 veces más de esos 9.8 millones. O sea que al menos 50 millones de dólares se han tamaleado. ujú. ¿Qué va a pasar con los de abajo que están viendo? Puchica, este brother se ha comprado una finca de 9.8 millones de dólares y yo ni siquiera tengo para pagar la casa de Soyapango. Y Ey, lo despidieron. y lo despidieron. Pero imagínate que trabajas para el gobierno y no tenés ni para eso. Vas a decir, le voy a decir a este que me pase $100. Como dice Mónica Tajer, dentro del gobierno es obvio que están pidiendo mordidas debajo de la mesa, pero Ujú. obviamente por eso ellos necesitaban asegurarse de tener a un fiscal del lado de ellos para que todas estas cosas las barrieran debajo de la alfombra. Y esto que acabas de tocar, tengo otras preguntas acá, pero voy a hacer esta pausita por lo que acabas de tocar, Mónica Tajer, que yo la tengo en agenda. Vamos a evacuar ya. Eh, ¿Quiénes piden mordida? ¿El de abajo, el intermedio, el de arriba, el del... Porque francamente hay un dicho ahí, o sea, en nuevas ideas, por lo menos lo que uno mira, si vos haces algo sin pedir permiso, inmediatamente puedes quedar, ¿cómo se llama?, descabezado. Entonces debes saber el de arriba que vas a hacer alguna cuestión. Por ejemplo, lo de la diputada Merlos de Nuevas Ideas en la Asamblea, que le pedía, le extorsionaba a la empleada. Eso Rebeca tenía que saberlo el que está arriba. Si no, ¿por qué se guardan silencio? Entonces, ¿quién es el que pide? ¿Qué nivel es el que pide esa plata en tu lógica? Y tú conociendo un poco cómo se mueve eso dentro de ese clancito, ¿no?, de Bukele. es como en Nicaragua, o sea, empezó desde arriba, pero es como una cascada. ¿Por qué? Porque si tú eres corrupto, al final no tienes la autoridad moral para decirle a los de abajo, hey, no sean corruptos. Y cuando los de abajo ven que los de arriba son corruptos, ¿qué crees tú que van a hacer? Hay un Ujú, dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. De tal palo, tal astilla, ¿no? Si tu padre fue carpintero, vos vas a seguir siendo carpintero. Entonces, ujú. si tu Metiendo y sacando presidente clavos.
Claro, si tu Ajá. presidente se ha comprado una finca de 9,8 millones, ¿vos crees que él va a tener autoridad moral? Entonces, lo que ha pasado en el gobierno es que, claro, empezaron desde arriba, ¿no? Y todos los ministros y todos los demás empezaron tranquilitos, pero después cuando vieron que con la plata baila el mono, entendieron el lenguaje común de algunos políticos y empezaron a Ujú, ser corruptos. Entonces, que no se extrañen que exista corrupción en todos los niveles. En El ujú. Salvador todos sabemos que vos te puedes zafar de una multa si le ofreces dinero a los policías, pues. Ojalá que algún día le suban y mejoren las condiciones a la policía, porque la policía es uno de los organismos que no tiene a veces ni para reparar sus patrullas policiales y son los que están dispuestos a dar la vida por la ciudadanía. Entonces, por eso es que a Sí. veces ellos se ven obligados a que si alguien les ofrece $20, bueno, agárrelo y métaselo ahí en la manguita, ¿no? Donde nadie lo vea. No, Entonces, no creo que pero sean $20, pero está bien. Sí, no Pero, creo. pero me Dice, entendés que la corrupción se puede generalizar si tú si se primeramente, multiplica. claro, si tú primeramente pones bajo reserva de información, pones a un fiscal que sea a favor tuyo y nunca das declaraciones o sos transparente ante el pueblo, como Ernesto Castro sobre sus declaraciones, como Nayib Bukele sobre sus fincas, al final la Ujú. gente se va a dar cuenta que, hey, estos solo nos están dando paja y por debajo se están llevando sus maletines negros. Pues antes que caiga Vamos, todo, van a empezar a agarrar mordida porque saben que el barco se va a hundir tarde o temprano. están bien. ¿Será que el dinero de Cosabi también es víctima de la corrupción de Nuevas Ideas? El que piensa que no lo es, que se va a echar agua helada a la cara, mejor, hombre. Mm. ¿De verdad crees O que le que metieron salga la que lo mano atropelle también? un carro, claro, mira, es que, o sea, al final tenían que sacar dinero de donde podían, pues, porque querían ganar Mm. y que querían llegar a ser los siguientes oligarcas del país. Ujú. Qué tremendos. Mira, voy a irme tengo un montón de preguntas y ya llevamos. No Sí, sé si me vas a dar chance o me fíjate vas que a a mí ir. me quedan 4 minutos, así es Vaya, que vamos a ver. en los Voy cuatro rápido. minutos condensemos, porque a las y Voy, 30, ok. voy rápido. Vamos a ver. Mason, hablemos sobre Mason, así muy rápido. Esto último que ha salido expone a primer nivel al secretario privado de Nayib Bukele. Ya de ahí para arriba no hay otro nivel, solo los hermanos. Es decir, el máximo espacio de conducción política alrededor de Nayib Bukele estaba enterado de espionaje a políticos, de chantaje a políticos, de espionaje a periodistas, de corrupción en centros penales, del tema de narcotráfico con exdiputados. O sea, todo eso, ¿a qué te sabe en realidad ese nivel de manejo político y que ahora lo podemos corroborar y confirmar a partir de estos audios? Bueno, o sea, mira, yo creo que de todas las personas que han estado en política, he sabido que vos no espías a los de afuera, sino que tu principal enfoque es espiar a los de adentro, porque sabes que Ujú. son los que te pueden quemar la pata, los que te pueden acuchillar por detrás. Entonces, obviamente, ellos les interesaba porque Ernesto iba para sus elecciones en el 2021 y eso ya lo sabíamos. Y porque también venían las del 2024 donde la reelección se iba a llevar a cabo. Lo que pasa es que a todos dentro del partido, incluso a Rogelio Rivas, y eso me consta a mí, puedo dar fe, él no sabía que Nayib Bukele se iba a reelegir. Si no, él nunca hubiera sido tan tonto como para tirar su pre-campaña política para precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas. O sea, él es muy inteligente, ¿me entendés? Pero, pero, lo que pasa es de que cuando escondes tantos tamales, necesitas tener a alguien que es desechable, como Alejandro Meizos, porque crees que le dijeron, nosotros queremos saber. Yo le hago la pregunta a la gente. Cuando Ernesto Castro le dice a Alejandro Mason en los audios, nosotros queremos saber quiénes eran nosotros. ¿A quiénes se refiere Ernesto Castro con nosotros? Háganse esa pregunta. Es obvio, es Para obvio, arriba. correcto. ¿Qué manejaba Ernesto Castro? Él manejaba la partida secreta
del Estado. Es obvio que para dar su firma por los fondos de la partida secreta necesitaba la autorización del presidente. ¿Por qué? Cuando uno trabaja en el gobierno se da cuenta que para cada cheque, cada disposición de fondos, se necesitan como mínimo 2 firmas. El que está encargado de los fondos y del superior, sea el ministro o el presidente. ¿Eso qué quiere decir? Que esa operación no solo fue firmada y autorizada por Ernesto Castro, también fue firmada y autorizada por Nayib Bukele. Al final la gente dice, ¿y a mí eso en qué me afecta? Señora o señores, ¿cuánto dinero ha gastado el gobierno en espiar a una oposición, en saber quién se acuesta con quién? ¿Cuántos de esos millones, porque solo en Pegasus, en lo que va del año se han gastado en sus 60 millones, cuántos de esos millones no pudiéramos haber ocupado en renovar la escuela de su hijo, en darle un vaso de leche o comida mejor, con mayor vitaminas o digna a sus hijos, en las escuelas públicas? Si ni siquiera hay para uniformes en las escuelas. Y nosotros estamos gastando millones que seguramente en espionaje ya llevamos unos 200, 300 millones de dólares en lo que va de todo el periodo presidencial. Imagínate, nos hemos gastado unos 300 millones de dólares en espiar, cosa que ahí hubiéramos podido renovar unas 300 escuelas de las 5,000 que nos han prometido. Entonces, Sin duda. claro que afecta. Bueno, yo tengo que irme Bien, te despidiendo, agradezco. No, te pero agradezco. Mira, seguramente solo te dejo la última pregunta, la ¿ya? última pregunta. Y van a Y haber tiene más que ver con espacios. esto, Sí. sí, pero tiene que ver con esto de Mason. ¿Por qué en realidad este gobierno no actúa en función de todas las denuncias que se han escuchado de Osiris Luna, de Guillermo Gallegos, de Ernesto Sanabria y de personajes que en realidad son enigmáticos y con una enorme sombra dentro del gobierno? ¿Por qué se encubre o por qué no se opera nada en dirección a estas, digamos, figuras? Bueno, 2 cosas para terminar y muy breve. Primero, uno no Ujú. muerde de la mano que te da de comer. Y Mm. segundo, es un gobierno mediático. ¿Qué te quiere decir eso? Que le importa más lo que se diga que combatir la corrupción, que ser transparente y que garantizarle a la gente un gobierno de verdad que le responda por sus Ujú. intereses. Ahí te lo Bueno, dejo. Wilfredo, Seguramente no, podemos hablar excelente. de muchas cosas más y va a haber las Mm. oportunidades. Con gusto, en otra oportunidad, pues ojalá tengamos el espacio y el tiempo. Gracias a la gente Correcto. por las preguntas. Y yo solo les quiero dejar un mensaje en breve. No se agüeven, hombre. Ya confiaron en este hombre, pero hay más oportunidad. Y si no, métanse en política. Sí, Dignifiquen a El Salvador. Si no se quede en el sofá viendo cuánto le roban, vaya y sea parte de ello, hombre. Si al final son sus impuestos, es su país, es su gente, es lo que usted le va a heredar a sus hijos. ¿Qué futuro quiere para sus hijos? Uno con corrupción, que un gobierno decida y le tira a los perros incluso en la escuela a los estudiantes, o quiere un futuro en el que sus hijos tengan una oportunidad de un trabajo digno. Luche por ello. te Gracias, Omar. agradezco, Wilfredo, te agradezco y nos ponemos de acuerdo para una siguiente plática. Muy buenas noches, descansa. Gracias, Abrazo. Franklin. Buenas noches. Aquí nos quedamos un rato con la gente. Te veo al rato. Bien, miren, ha sido en realidad una plática. Hemos tratado de aprovechar al máximo una primera plática, un primer encuentro, que le agradezco a Wilfredo. La verdad es que nos intercambiamos en poco tiempo, logramos ponernos de acuerdo. Y ha sido una plática buena, creo yo. Pues va despejando cosas. Nos quedan algunos temas pendientes, pero sin embargo creo que logramos tocar lo general. Voy a leer algunos de sus comentarios para ir, digamos, cerrando esta jornada. Creo que ha sido buena. Vamos a ver, tenemos 600, como 600 personas conectadas en el directo, pero solo tenemos 210 likes. No sé por qué, no cuadran. Pero bueno, si puede darle un like, se lo agradecemos como parte de la comunidad. Acuérdense que esta es una comunidad. Un like y comparta también el contenido. Vamos a ver, vamos a irnos de atrás para adelante con los comentarios. Dice Wilfredo Pueblo, no se le logran entender porque de veras son brutos, dice.
Jorge, demos like. Bueno, yo no conozco mucho a Wilfredo. Yo francamente le he dado seguimiento, los espacios en los que ha estado. He escuchado un poco sus análisis. Me parece que es una persona inteligente, ¿verdad? Tiene un buen nivel de reflexión y me parece que no lo hace con carga ideológica su análisis, sino que con una reflexión mucho más independiente ahora. No sé si antes fue alguien más ideológico o más fanático, no lo sé. Pero ahora lo que uno escucha es una persona con un buen nivel de planteamiento y de argumento. Eso es un poco lo que yo creo. Dice, gracias, Wilfredo. Demos like. Dice Julio Villagrán. ¿Qué pasó con Julio Villagrán? No entiendo. Pero bueno, aquí mencionan a Julio. Demos like, dice, ya está con nosotros. Maritza Julio dice, comenten. ¿Quién es la mano que les da de comer exactamente? Miren, es que, vamos a ver, lo que hemos escuchado, fíjense que ahora estaba viendo parte de la entrevista. Si me dan chance, les voy a compartir esta entrevista que me pareció interesante, la que le hizo Focus a, a Héctor Silva. Vamos a ver una parte que lo anoté acá. Y cómo Héctor Silva aclara el último video, quiero ver si lo logro ver. Estoy haciendo los contactos, tal vez Héctor nos regala un espacio para tenerlo un día en el programa. La verdad es que me encantaría poder platicar con él. Así que ahí les cuento si Héctor Silva nos regala un espacio para poder conversar con él en el programa. Déjenme buscar el, el bloque para poderlo compartir. En este fragmento, básicamente, Héctor comparte por qué es que él considera, y vamos, espérenme un segundo, vamos a ver, dice, por qué en realidad, aquí está, vale, vamos a verlo. Denme un segundo y lo comparto. Es interesante esto que le voy a... Tiene que ver con esto que hablamos ahora con Wilfredo. Y luego seguimos haciendo alguna reflexión sobre lo de Wilfredo. Déjenme ver ahorita compartirse, por favor. Me parece que aquí Héctor Silva deja clarísimo la contundencia de los audios y de toda la información que él ha publicado, quiero ver si se logra compartir, ahí estamos, vale, que él ha publicado, y que intentó negar el señor Ernesto Castro, ex secretario privado de Nayib Bukele y ahora presidente de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. ¿Alguna intervención externa o artificial para la manipulación de estos audios? La pregunta para arrancar la entrevista es, explícanos y explicarle a nuestra audiencia cuál fue el trabajo que hiciste para constatar que estos audios realmente corresponden a la participación del presidente de la Asamblea Legislativa y de otras personas de confianza del círculo de Bukele, y que tienen pues la veracidad para poder hablar de información fidedigna. Contanos un poco de ese proceso para el que llegaste a corroborar esa información, por favor. Sí, sí, claro, con gusto. Pues mira, Saúl, se trata, como tú has dicho, como has dicho bien, de varias conversaciones, varias horas de grabaciones que el ex asesor de seguridad del presidente, hoy muerto, Alejandro Mason, hizo en conversaciones con diferentes personajes, figuras cercanas al presidente Nayib Bukele, ¿no? Por ahora me he centrado en la conversación que tuvo con Ernesto Castro, que en aquel momento, cuando se realiza esta grabación, en agosto del 2020, era el secretario privado del presidente, como has dicho, y ahora es el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero hay otras conversaciones, hay conversaciones con el ministro de
de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro. Hay una conversación con Ibrahim Bukele, que es el hermano del presidente, que no es funcionario, pero es una persona muy importante. Entre otras cosas, es el jefe negociador por El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Hay conversaciones con Javier Sabla, que es el presidente de Nuevas Ideas. Esto de trabajo, corroborar es la autenticidad de estas conversaciones, me tomó 6 meses. Yo accedo a esa información poco después de la muerte de Alejandro Mason, en febrero de este año, ¿no? Y a partir de entonces empieza un proceso de corroboración en el que se aplica la técnica periodística, sobre todo la técnica del método investigativo del periodismo, ¿no? Que pasa por muchas cosas, pasa por corroboraciones con personas que han tenido información sobre esas reuniones, sobre personas que pueden dar contexto sobre esas reuniones, pero la clave aquí es la corroboración tecnológica, ¿no? Hay softwares, hay programas que permiten comparar las grabaciones con la voz de estos funcionarios. Son todos funcionarios públicos o que han tenido participaciones públicas. Entonces, a través de programas de software se puede hacer esas corroboraciones. Esto no es nada del otro mundo. Esto yo lo he hecho antes con otras investigaciones. Por ponerte un ejemplo, hace algunos años publicamos, cuando yo era parte de la revista Factum en El Salvador, audios en los que aparecía el expresidente Mauricio Funes hablando sobre Herbert Saca, por ejemplo, en reuniones que tenía, en las que participaba también el expresidente Antonio Saca. Todo eso seguimos el mismo procedimiento con los mismos recursos y la misma metodología, ¿no? Eso incluso después, en aquel caso, esos audios, esa misma corroboración, Fiscalía en El Salvador, antes de que el fiscal fuera Rodolfo Delgado, en este caso seguí exactamente los mismos procedimientos, ¿no? Escuché la respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, de Ernesto Castro, pero, Saúl, es una respuesta bastante vaga. Él ni siquiera dice específicamente, sin lugar a equívocos, directamente, mi voz ha sido manipulada o esto es producto, esto específicamente es producto de la inteligencia artificial. Hace un discurso un poco errático, si me preguntas a mí, insinuando eso, ¿no? Pero yo, pues, completamente en disposición de, bueno, esos audios son públicos ahora, ¿no? Esos audios están publicados en prensa comunitaria, específicamente la conversación, son cerca de 2 horas que Alejandro Mason tuvo con Ernesto Castro, están ahí. Cualquiera, incluida la Fiscalía General de la República de El Salvador, el mismo diputado Castro puede someter esos audios a pericia técnica, a ver si le dicen si es inteligencia artificial o no. Esos y los demás que eventualmente se van a publicar también. Muy bien. Vale. Más claro no se puede. Ahí le dicen, si usted en realidad está dudando Ernesto Castro, mándenlos a hacer la prueba pericial. Pero no lo manda a hacer porque en realidad va a quedar más sembrado. Eso es lo que pasa. Va a quedar más sembrado. Miren, aquí habla, en este fragmento de la entrevista, habla Héctor Silva, que también hay grabaciones que dejó este grupo de Alejandro Mason con el presidente del partido Nuevas Ideas, interesante, con un hermano de Nayib Bukele, con el ministro de Justicia y Seguridad, y hay otros más, y que las van a ir dando a conocer poco a poco. Esto en realidad abre el abanico. Es que lo que está pasando es que ya se abrió una brecha, ya hay una fisura, y esa fisura se abrió más, y ahora lo que es un hueco, ya es un hueco a través del cual está saliendo información. Se rompió la malla, el cerrojo que tenía Nuevas Ideas para mantener oculta toda esa información. Y ahora, independientemente de la reserva de información, está saliendo información de manera abundante, por decirlo así, de toda la podredumbre que hay en la política actual. Eso es lo que está pasando. Y de eso hablamos un poco ahora. Entonces, va a ser interesante
esperar y analizar todo fríamente. Aquí de lo que se trata, nosotros no podemos casarnos con la opinión o la voz eh, digamos, la narrativa o el argumento de uno u otro. Aquí ponemos todos los elementos y lo mejor es que hagamos la propia reflexión. Ahora hemos escuchado al ex director departamental de Nuevas Ideas, Wilfredo Flores, pero nosotros escuchemos estos argumentos y pongámoslos sobre la mesa. Hagamos confrontación con todo lo que está pasando y la información que ha salido. Y a partir de eso uno va aterrizando. Aquí no se trata de creer todo lo que nos vienen a contar, sino es confrontarlo. Y en la medida en que vayamos teniendo más elementos, uno va ratificando la información. De eso se trata este ejercicio del pensamiento crítico. ¿Ya? Ustedes saben que lo hemos dicho en varias ocasiones. Lo mejor es dudar de todo lo que escuchamos, ponerlo en duda, porque eso nos permite a nosotros establecer un mecanismo más exigente para poderlo validar. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ustedes saben, cuando el río suena y cada vez más fuerte, es porque en realidad algo trae. Todo lo que se está ahora estableciendo, definiendo, aterrizando, poniendo sobre la mesa, nos sigue demostrando que este es un gobierno plagado de corrupción. Eso ya está bastante claro en todos los niveles. Y la plática que hoy tuvimos con Wilfredo Flores nos amplifica, nos da otros elementos. Nos dice, si lo hacen arriba, si lo hacen en medio, si lo hacen abajo, es porque arriba están enterados, así funciona. ¿Verdad? Se están pidiendo sobornos, se está pidiendo dinero bajo la mesa, se encubren este tipo de situaciones, se tapan, porque ahí hay financistas. Eso es lo que nos dio a entender ahora. Todo eso lo ponemos sobre la mesa. Ahí hay gente que está financiando, ¿verdad? Detrás de ciertas figuras y de ciertos políticos hay otro tipo de motivaciones e intereses. No hemos logrado destapar todo lo que se sabe o todo lo que tendríamos que saber sobre este ejercicio político. Pero lo que sí está claro es que allá abajo, allá adentro, no huele bien lo que vamos a encontrar. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Lo que vamos a encontrar ahí adentro, simple y sencillamente, o nos espanta o en realidad nos mata del susto. Pero prepárense, porque lo que hay allá adentro de Nuevas Ideas, lo más seguro es que es una situación que va a sorprendernos de la manera negativa, por supuesto, pero nos va a sorprender. El nivel de profundidad que hay en toda esta práctica opaca, arbitraria, ilegal, que marca enormes indicios de corrupción, enormes indicios de que hay gente que ha muerto bajo la custodia del Estado y estos fallecimientos simple y sencillamente no terminan de desprenderse de los señalamientos y vinculaciones que tiene el mismo Estado. Ese tipo de situaciones se van a ir identificando en la medida en que todo esto se destape. Por supuesto, y lo que hemos corroborado ahora es que por parte del oficialismo van a intentar, como gato panza arriba, mantener oculto, distraer, desinformar, manipular y engañar para que la gente siga viendo hacia otro lado y no vea este tipo de situaciones. Es increíble, pero hay publicaciones, si ustedes van en mis cuentas, en Facebook, sobre todo en Facebook creo que no, también en TikTok, hay algunas gentes que todavía celebra que la familia Bukele haya incrementado de manera escandalosa su acumulación de riqueza. Lo celebra y dice que se lo merecen, que no le importa si se lo robaron, así dicen. Es increíble, pero hay salvadoreños, o bueno, parecen cuentas reales, sobre todo de la diáspora. Ustedes revisan y hay muchas cuentas de la diáspora que llegan al extremo de defender hasta ese tipo de corrupción.
y lo celebran y lo defienden y lo aplauden. Es increíble, pero bueno, ese es el salvadoreño que tenemos. Esto es lo que hay que terminar de cambiar, de meterle batería. Bueno, creo que ha sido una buena plática. Creo que ha sido una buena plática. Hemos puesto nuevos elementos, hemos puesto, digamos, más información y bueno, hemos abierto la posibilidad también de que este ex funcionario, aunque él dice que todavía no está seguro si ya lo expulsaron, pero bueno, de nuevas ideas, ha compartido con nosotros algunos elementos de la información y de su punto de vista. Vamos a llegar hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana tenemos virales al mediodía. Vamos a ver, ya tenemos algunos temas que siguen siendo increíbles lo que está pasando en el país. Es increíble. Ya van a ver ustedes. Eh, Mañana tenemos virales. Espero que ya esté mejor, de mejor salud Roberto Hugo para que nos pueda acompañar. Y en la noche, como siempre, el programa con el barcito. Les agradezco de verdad. Vamos a ver si hay comentarios nuevos antes de irnos. Dice, muchos focanáticos dicen que los funcionarios se lo merecen por la seguridad que nos han dado. Es triste. Lo mismo pasó con Cristiani y sus acuerdos de paz. Sí, es increíble la gente. No sé cómo pueden, pero de verdad que la gente celebra esto. De verdad que es increíble. Para quienes defienden la acumulación de tierras, deben saber que lo que no prohíben las leyes, bien puede prohibirlo la ética. No, yo creo que miren, esto que si esta dinámica sigue, y yo les compartí ahora al mediodía este análisis que hace César Villalona, que dice, en realidad, la corrupción puede andar rondando más de los 3.000 millones de dólares. Piensa esto que dice César Villalón, más de 3.000 millones de dólares puede ser donde se mueva la corrupción. Eso quiere decir que no hemos encontrado todavía, pero ni el 10% con esto que se ha visto. Ahora, ¿qué es lo que les quiero reflexionar? Francamente, lo que fácil llega, fácil se va. Es todo eso que sobre todo que los políticos y algunos actores que se meten en este movimiento eh, logran acumular, desaparece rápido. Termina cuando se acaba el poder. Y ahí vuelven a entregar todo, quedan en la calle. Y como decía Roberto hace unos 2 o 3 días, ese costo lo pagan 3 generaciones. 3 generaciones van a pagar los costos de esa práctica nefasta, de abusar de la confianza de la gente, de engañar a la gente por el amor al dinero. 3 generaciones. Y lo hemos estado viendo. Yo francamente creo que meterse a ese negocio de enriquecerse de manera rápida a partir de prácticas corruptas no tiene mucho futuro, no tiene mucho futuro. Terminas vendiendo tu nombre, tu prestigio, tu alma, el de tu familia, el de los hijos, y al final te quitan todo otra vez. O sea, es lo que hemos visto. Entonces yo no entiendo cómo estos políticos se enamoran tanto del dinero, se enamoran tanto de las pertenencias, de lo material, y se olvidan de que en realidad cuando el poder se acaba, la justicia llega, y eso lo va a tocar, indudablemente. Cuente los días que eso lo va a tocar. Y a este grupo, si al final eh, todo esto que estamos viendo se logra en realidad materializar como parte de un abuso espantoso, así, obsceno, que le han hecho al país, cuando se les acaba el poder, se les acaba la fiesta. Y no solo a la cabeza, a todos los que han andado rodeando y que han andado arrastrándose en ese esquema de la política sucia. Eso no lo olvide, no lo pierda de vista. Gracias a todos los que se conectaron. A este canal se les quiere muchísimo, sin duda. Pasen feliz noche. Dice, quitándole las oportunidades a los vendedores, es la cultura del más vivo.
Más vivo el Vivian, es la cultura del Vivian. Eso es una cosa complicada. Eh, es mejor, es mejor dar su like que recibir, dice. Tan lindo. Claro, Georgina dice, yo la verdad lo veo centrado. Sí, uno tiene, vaya, por ejemplo, yo creo que los argumentos que nos compartió ahora a mí me parecen sensatos, de lógica, ¿verdad? Claro, se cuida de no decir más de lo que quiere decir, porque supongo que lo lleva por etapas, ¿verdad? Pero sí se cuida en ese sentido. Por eso es que algunas preguntas que le hacemos trata de irse por otro lado, pero bueno, así es la cosa, o sea, uno no está obligado a responder al 100%, si este es el ejercicio de una conversación, tampoco esto es un interrogatorio, esto es una charla, perdón. Eh, Morelos José tiene razón, pero él tiene fuentes y que sabe, pienso. Yo también, yo en ese sentido, más o menos es mi reflexión. Dice, el, porque si no, el gobierno no es lindura de noticias falsas y mentiras, dice, tiene que equilibrar la balanza. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Miren, veo que está criticando al muchacho, todos los celestinos, no son santos de mi devoción, pero ese muchacho creo yo que para las elecciones 24 a él se, a él se le había ido, algo así. De cerebro no se puede por estrategia que saquen toda la información de una vez. Sí, eso también creo yo. Ahí yo, o sea, uno está acostumbrado a hacer este tipo de pláticas, de entrevistas, pero bien se nota cuando alguien en realidad se va, ¿verdad? Y trata de diluir algún tema o no quiere conversar sobre un tema. Pero bueno, ese es así, o sea, yo francamente creo que eso es parte de una conversación. Aquí no es interrogatorio de nadie, aquí conversamos. Pero ha sido interesante lo que hemos escuchado. No me digan que no, ha sido interesante. Dice el broso con apodo de payaso, pero de payaso no tiene nada. Es el malacate, por no decir otra cosa. Así dicen. El señor tiene una larga lista. Viene desde Tony Saca. Todavía hay como 200 que no han dado like, dice, pucha. Bueno, mire, comunidad, nos vemos, llegamos hasta acá, les agradezco. Creo que fue una buena plática. Vamos a seguir buscando a Héctor para ver si lo podemos tener un día de estos. Creo que eh, sería interesante poder conversar con él. Vamos a quedar con Wilfredo para una nueva plática. Espero que nos acepte. Este, y andamos buscando a otra personita ahí que tiene información interesante. Esta semana va a ser una semana interesante en el programa, así que lo voy a dejar hasta acá y nos vemos mañana en la viral. Acompáñenos mañana siempre a mediodía con Roberto Hugo. Un abrazo, que descansen y de verdad los quiero mucho hoy. Gracias por estar aguantándonos, ser parte de